victoria. Nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza, una torre en tiempos de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria. Nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza, una torre en tiempos de guerra. Oh, la esperanza de Israel. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria. Una torre en tiempos de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Venció a la muerte con poder, venció a la muerte con poder, venció a la muerte con poder. Se levantó y Él está vivo. Venció la muerte con poder. Te adoramos, Señor. Venció la muerte con poder. Venció la muerte con poder. Se levantó. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria. Nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza, una torre en tiempos de guerra. Oh, la esperanza de Israel. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria. Nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza, una torre en tiempos de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Huyen los demonios cuando cae el pueblo. Huyen los demonios cuando cae el pueblo. Huyen los demonios porque no soportan la alabanza al rey. Huyen los demonios cuando canta el pueblo. Huyen los demonios cuando cae el fuego. Huyen los demonios porque no soportan la alabanza al rey. Seguimos declarando. Huyen los demonios cuando cae el fuego. Huyen los demonios porque no soportan la alabanza al rey. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria. Nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza, una torre en tiempos de guerra. Oh, la esperanza de Israel. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria. Nuestra fortaleza en tiempos de flaqueza, Una torre en tiempos de guerra. la esperanza de Israel. Y Él resucitó, resucitó, resucitó. Él está vivo. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Resucitó, resucitó.
venció la muerte. venció la muerte Con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, se levantó. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, se levantó. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, se levantó. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria y tú eres nuestra nuestra fortaleza. fortaleza en tiempos de flaqueza, una torre en tiempos de guerra. Oh, Él es la esperanza de Betel. ¿Cuánto podemos decir? Oh, la esperanza de Betel. Oh, la esperanza de Betel. Amén. Oh, la esperanza de Betel. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos exaltando el nombre de Dios, porque no hay nadie como Él. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Vamos a declararlo. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, con gritos de júbilo caerán.
y exaltamos el nombre de Dios. Los muros de Jericó cayeron porque la presencia de Dios iba con ellos. La presencia de Dios está aquí. Y si usted tiene fe y hay algún muro en su vida, también puede caer en el nombre de Jesús de los ejércitos. Caen los muros, 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 caen los muros. saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Y damos un grito de guerra y ahora un grito de júbilo. Y el pueblo de Dios se goza. Santo, 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 el Dios todopoderoso, el que fue, el que es y el que ha de venir. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la majestad. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Tú eres santo, Señor. Corrió su sangre por el madero, a Él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero Él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina,
vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Jesús de Nazaret, solo Él es salvo. Es Jesús de Nazaret, santo, santo, santo. 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 Es Jesús de Nazaret,
santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, Y tu pueblo santo te en el canta, sepulcro, santo, santa es su santo, sangre santo. derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, Santo y su nombre es Jesús. santa es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, Santo el que viene pronto. santa es su sangre derramada en la cruz, todo lo verá, como rey en las nubes volverá, coronado cordero y león reinará, Todos lo verán. como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El cordero y el león reinarán. Todos lo verán, como rey en las Nubes volverán, coronado en poder y autoridad. El cordero y el león reinarán. Todos lo verán. como rey en las nubes Volverá, coronado en poder y autoridad. El cordero y león reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El cordero y el león reinará. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos,
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, en el inicio Pablo se presenta como un siervo de Jesucristo, a pesar de que anteriormente había sido un perseguidor, y él tenía una misión especial que era proclamar el evangelio del reino, dar a conocer las buenas noticias de salvación. Eso significa evangelio, buenas nuevas o gratas nuevas. Pero dice aquí que este evangelio ya había sido prometido desde antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces vamos a remitirnos al inicio, al primer libro de la Biblia, en Génesis, porque aquí nos describe la condición del hombre cuando fue creado el ser humano. Nos describe cuál era su estado original en Génesis capítulo 1, cuando Dios creó a toda la naturaleza, a todos los astros, y en el sexto día, como corona de la creación, Él dijo en tono majestuoso, Dios Elohim. Génesis 1:26 dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí vemos que el hombre fue creado, dice, a imagen y semejanza de Dios. El hombre tenía un manto de gloria. Él estaba pareciéndose, estaba encaminado a ser más como Dios, y tenía en su espíritu la capacidad de conocer a Dios, pero la imagen se palpa más en el área de su alma. Él tenía entendimiento, tenía sentimientos, pero también tenía voluntad para depender de Dios. Y también Dios le dotó de un cuerpo para que lo pudiera servir. Y el hombre también tenía en su alma esa pureza de rectitud, ¿sí? Tenía un manto de santidad el hombre, ¿sí? Él era puro y recto, era santo en su estado original. Y también tenía un manto de autoridad, porque Dios le dijo: ustedes van a tener dominio sobre toda la creación. Mas sin embargo vemos en el capítulo 3 que el hombre, después de ser creado, el hombre pasó a un estado de corrupción. El hombre cayó en desobediencia a una instrucción, a una advertencia que Dios le había dado. En el capítulo 3 de Génesis dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí entra en escena un personaje, un ser maligno que la Biblia lo describe que antes era el ser criado en el cielo llamado Lucifer, pero como él
se rebeló contra Dios, era un querubín protector que cuidaba el trono de Dios y quiso ser como Dios, fue expulsado con una tercera parte de los ángeles. Y entonces, como él fue destituido de la presencia de Dios, él quiso incitar una rebelión desde la tierra, y para eso engañó a Eva, ¿sí? Para eso le empezó a susurrar en el oído y le estaba diciendo: oye, Eva, ¿es cierto que tu Dios te dijo esto? Le puso al revés las escrituras, como diciendo: Dios es malo, Dios no quiere que tengas mayor poder, mayor placer, ¿sí? Tú puedes llegar a ser como Dios, porque Satanás estaba odiando la imagen de Dios que estaba impresa en el ser humano, y entonces él quería que el ser humano también se rebelara contra Dios. Y después vemos que Eva se dio a la tentación. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Bueno, desde el versículo 6 dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes ellos no eran conscientes de su desnudez, porque irradiaban la gloria de Dios, la luz de Dios estaba en ellos. Y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces aquí vemos cómo el hombre, una vez que desobedeció, su corazón se llenó de temor, y en lugar de acercarse y seguir disfrutando de la compañía, de la comunión con Dios, se escondió, ¿sí? Se cubrieron ellos con higueras, pero además, en lugar de confesar su falta con Dios, ellos empezaron a excusarse y a echar la culpa, ¿sí? Adán, que fue confrontado como el responsable de la familia, del matrimonio, y él evadió su responsabilidad y le echó la culpa a Eva, pero también indirectamente a Dios, porque le está diciendo: la mujer que tú me diste. Y cuando Dios confronta a la mujer, le dice: la serpiente me engañó. Y esa es la obra que hace el diablo hasta el día de hoy. Engaña a las personas cuando mezcla la verdad de Dios con las mentiras, con sus mentiras, porque Él es el padre de mentira. Y entonces, como Dios es santo y no tolera el pecado, Él tuvo que traer juicio sobre la serpiente, también traer castigo sobre Adán, sobre la tierra, y también sobre Eva. Sí, eso ya lo describe más adelante, pero a pesar de todo ello, aquí vemos la misericordia y la gracia de Dios, porque Él fue quien tomó la iniciativa de buscar al hombre y le dice: ¿dónde? Le dice, Él es el. Por eso aquí vemos el primer evangelio, y la promesa está en Génesis. Conmigo dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta promesa está señalando a Jesús, el Mesías, el ungido, que venía a rescatar a todo el género humano esclavizado en el pecado. Y vemos que ellos le creyeron a Dios, pero también mientras Jesús vino a la tierra,
le iban, dice, vas a recibir una herida en el calcañar. El diablo se propuso herir a Jesús desde cuando estaba tentándolo en el desierto. También cuando ya estaba en agonía antes de ir a la cruz, cuando Judas lo traicionó, cuando Pedro lo negó, y aún más cuando llegó a la cruz y le fueron enterrados los clavos en sus manos y sus pies. Ahí estaba hiriendo el diablo a Jesús, que es la simiente de la mujer. Pero él en ese momento le estaba dando el golpe en la cabeza, porque el diablo no sabía que con su muerte él iba a resucitar y le iba a quitar al diablo el poder que se le había dado sobre todo el género humano, ¿sí? El poder de que tuviera a todos los seres humanos en la condenación eterna, en la muerte eterna. Y ellos creyeron la promesa, porque dice en el versículo 20, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Desde aquí vemos la promesa de Dios y prefigura el manto de justicia que Dios pone sobre el hombre, porque Él es el que hizo el sacrificio. Él mató a los animales y los cubrió, en lugar de que el ser humano se reconcilie con Dios por sus propias obras, al ellos estarse intentando cubrir con higueras. Y vemos más adelante en el libro de Romanos. Volvemos a Romanos capítulo 1, donde nos describe el estado del corazón del hombre. Romanos 1:18, todo su ser quedó distorsionado. Dice del 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El estado del corazón del hombre pasó a estar en tinieblas. Y aquí podemos ver qué es lo que sucede cuando en el corazón del hombre hay tinieblas, hay pecado. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice en el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces Dios, respetando el libre albedrío de cada persona, cuando resiste la gracia de Dios y el evangelio que se le predica, dice, pues ya, entrégate al pecado, entrégate a vivir en tus propios placeres. Y también sigue en la idolatría. Y en el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces el hombre cae en la perversión sexual, y hay homosexualismo, hay lesbianismo, y ahora con lo de la ideología de género se habla de muchas desviaciones sexuales.
En esta semana conocí a un hombre, todos hemos escuchado, pero yo nunca había conocido así que una persona me dijera abiertamente, yo soy homosexual. Yo decía, ¿cómo le podemos dar testimonio a este varón? Y venía con nosotros en el carro, yo venía manejando con mi esposa y él venía y le preguntó a mi esposa, ¿y usted tiene familia? Y él dice, sí, ya tengo 7 años de casados y 20 y tantos años de una relación y mencionó el nombre de un varón, un hombre masculino. Y yo así como que casi me frenaba o me iba así, casi me sentía agarrarlo así como fuerte, así como que me cayó así de golpe. Y ya le empezamos a decir, ¿usted ha escuchado el mensaje del evangelio? Y él dice, pues, si soy evangélico, le dice mi esposa, pero ¿cómo es que usted es evangélico y su lengua no es cristiana? Y entonces dice, no, es que mi abuelo, mi papá, ellos son cristianos. Y entonces le dije, y ya le empezamos y dice, la iglesia me separó. Y ya entonces de ahí le empezamos a ministrar la palabra. Dice, la iglesia te puede apartar, pero Dios te sigue amando con amor eterno y Él está prolongando su misericordia sobre ti para que vuelvas a Él, para que te reconcilies con Él. Y entonces ya nos despedimos y él dice, pues, ¿por qué me tuve que encontrar con ustedes? Y yo le dije, Dios quiere sanar tu identidad sexual. Él puede perdonar tus pecados, pero también quiere sanar tu área psicológica, tu área del alma. Y entonces el hombre se fue diciendo, posteriormente tal vez nos vamos a volver a ver en otra ocasión, esperemos que Dios haga la obra en este varón. Y seguimos leyendo cómo aquí del 28 adelante sigue describiendo cuál es la condición del hombre y de toda la humanidad sumergida en las tinieblas espirituales, en la esclavitud. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjese toda la descripción de pecados que hay en la humanidad que está sin Cristo y que rechaza a Dios. Y aún dice que algunos quizás no los practiquen, pero se complacen. Escuchaba yo en la radio hace algunos días de un personaje famoso que cometió muchos tipos de abuso sexual y volvieron a abrir la investigación de su caso y dice que la gente que trabajaba con ellos está involucrada. Le dice, ustedes sabían. Y entonces de lo que hacía este hombre, un cantante famoso, ustedes sabían de toda la pederastía, lo que hacía con los niños, el abuso sexual. Y entonces vemos que ellos no en ese momento nadie denunció a aquel hombre, nadie dijo, estás mal, estás equivocado. Y entonces el género humano vive en una esclavitud total, porque todas las facultades de su ser está esclavizada. Eso dice en Efesios, acompáñenme a leer en Efesios capítulo 2. Dice 2 del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces el hombre, el primer Adán, al darle entrada al pecado, vino
la muerte espiritual en su espíritu. El hombre, aunque tiene vida física, su espíritu está muerto, no tiene comunión con Dios, no lo puede adorar, no lo puede, en su mente, en su alma, no lo puede conocer, porque dice que sigue la corriente del mundo, que está bajo la potestad de Satanás. Y el hombre está esclavizado a sus deseos carnales, pero también bajo la influencia de Satanás, bajo la influencia del diablo. Y por eso dice la Biblia que en Juan capítulo 8, acompáñenme en Juan capítulo 8, dice que el hombre, dice en versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces el hombre que practica el pecado está esclavizado en todo su ser. Pero también dice, vamos a leer en Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, todos los que están sin Dios, el hombre que no está regenerado espiritualmente, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre y la mujer, está esclavizado en su espíritu y en todo su ser al diablo. Si no puede hacer otra cosa más que pecar, aunque diga yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, en realidad está esclavizado. Pero aquí la buena noticia nos dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ese es el mensaje que se anuncia en el Evangelio. Por eso decía el apóstol Pablo que él no se avergonzaba de transmitir ese mensaje. Y dice en el versículo 17 de Romanos 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta palabra de Dios, esta frase, le hizo eco en la mente de un gran reformador protestante llamado Martín Lutero. Él dice que odiaba a ese Dios justo que castiga a los pecadores, pero no fue hasta que Dios le reveló esta palabra y vio que Dios ya hizo justicia, ¿sí? Dios ya castigó el pecado en la persona de Jesucristo, y que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús es declarado justo, si es justificado. Si aquel que es justificado aparece delante de Dios como si nunca hubiera pecado. Toda aquella persona que toma la decisión de cuando oye el Evangelio y responde al llamado de la salvación, dice que es justificada, es decir, es libre del castigo, es libre de la pena del pecado, pero además de eso es libre de la culpa del pecado. ¿Sí? Yo muchas veces batallé que a pesar de haber nacido de nuevo, todavía en mi corazón, en mi alma, cuando me recordaba de mis pecados pasados, sentía culpa, ¿sí? Sentía culpabilidad dentro de mi ser, y esa culpa no nos permite ser libres. Quizás algunos de los que están aquí oyendo, también cuando el diablo le acusa o le trae a su memoria los recuerdos pasados, dice: ¿te acuerdas lo que tú hacías antes de conocer a Cristo? También tiene esa carga de culpabilidad. Pero Dios hoy le quiere poner el manto de justicia, como también a mí en una ocasión me dijo: esa mancha, eso que tú hiciste ya ha sido lavada con mi sangre. Amén. ¿Cuántos de aquí ya son lavados con la sangre de Cristo y pueden aparecer delante de Dios como justos, como justificados? Amén. Gloria a Dios. Y entonces podemos ver que esa es la buena noticia, que la imagen, la gloria de Dios que estaba en el estado inicial puede ser recuperada, porque eso lo dice la Biblia en Romanos 8, capítulo 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Entonces aquí tenemos que Dios, a los que ya ahora estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Dios no vino a mejorar o a cambiar la vida del ser humano. Dios le vino a dar una nueva vida. Amén. Es una nueva creación y está haciendo, su destino es ser conformado a la imagen de Cristo. Amén. Y vemos que esto lo empieza a hacer desde la mente. Dice aquí la Escritura en 2 de Corintios. Leemos la Biblia. Eso empezó desde cuando escuchamos el Evangelio. Dice 2 de Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que está diciendo es que así como en el principio en la creación había tinieblas y Dios dijo sea la luz, así también cuando un hombre no regenerado está en un estado de pecado, en tinieblas espirituales, cuando escucha el Evangelio y responde a ese mensaje, a esa buena noticia de Dios, dice que le resplandece la luz, la gloria de Dios le resplandece en su corazón para que pueda conocerlo y pueda conocer a Cristo. Amén. Y también nos dice que el hombre tiene la mente de Cristo. El cristiano ahora tiene la mente de Cristo. Acompáñeme a leer en el siguiente pasaje, porque también en Efesios también nos sigue narrando de que él puede ser renovado. El hombre puede ser renovado, dice, en el espíritu de su mente y puede ser, dice, despójate, dice, no se conformen, dice, sino despójense, dice, y renuévense en el espíritu de su mente, dice, porque el hombre antiguo, el hombre carnal está viciado conforme a los deseos engañosos, pero ustedes, dice, vístanse, despójense y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y también aquí nos dice en 1 de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso todos los días Dios nos dice en Romanos 12:2, dice, no se conformen a este mundo, no se conformen a este siglo, sino dice, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero también vemos que su voluntad es restaurada, todo su ser. Esto dice en Efesios, acompáñenme a leer en Efesios capítulo 5, de los versículos 3 en adelante, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces el hombre que está en Cristo, que es una nueva criatura que ha nacido de nuevo, ya es un hombre regenerado espiritualmente, ya es renovado en su mente, pero también es santificado. ¿Sí? Ya no debe de estar en todas las prácticas de pecados que se menciona en este pasaje. Y además es un hombre que obedece al Evangelio y que obedece a Dios. Su voluntad se doblega ante el señorío de Cristo, amén, y se somete a Él, amén. ¿Cuántos de aquí dice ahora ya no somos tinieblas? Dice, antes
éramos tinieblas cuando estábamos sin Cristo, pero ahora que estás en Cristo, dice, eres luz, luz en el Señor. ¿Cuántos dice aquí amén a esa palabra? Son luz. Amén, gloria a Dios. Y todo eso ha sucedido porque no es porque cambiamos de religión, no es porque antes teníamos otro tipo de creencias, ¿sí? Si alguien piensa que hizo un cambio de religión, significa que no ha nacido de nuevo, porque eso dice en Colosenses capítulo 1, dice Colosenses 1, 12 al 14, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Entonces, todos los que ya ahora somos cristianos, dice aquí la Biblia que debemos de dar gracias a Dios porque ahora ya nos capacitó para ser parte de su herencia y ser parte de su reino. Ahora ya no somos del reino del poder de Satanás, ahora estamos bajo el reino de Dios, bajo el reino de Cristo. Amén. Ese es un cambio sobrenatural que ha ocurrido en el espíritu del ser humano que ha recibido a Dios y que tiene al Espíritu Santo, que es lleno del Espíritu Santo y que está siendo santificado todos los días por su palabra y experimentando la redención. Ha experimentado la redención. Redención quiere decir liberación, ¿sí? Entonces el ser humano ya no está condenado a vivir en esclavitud permanente al pecado, en esclavitud a Satanás, en esclavitud a la condenación eterna. El ser humano tiene esperanza, porque esa esperanza está en Cristo nuestro libertador, que vino a redimir a todo el género humano. Amén. Gloria a Dios. Por eso podemos decir que viva Cristo. Amén. Gloria a Dios, viva y exaltado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pónganse de pie y vamos a hacer una oración de gratitud a Dios.